chiquillos, atendiendo, bueno, gracias por estar conectados. Cualquier duda me escriben por el chat. Espero que esta clase no se caiga como la anterior. Pero voy a tratar de explicar un poco el concepto de Estado de Derecho propiamente tal, cómo se va a construir y para tener en claro de que para aquellos que vayan a dar la nueva PSU, esta prueba de transición, son contenidos que, si elige dar la historia, porque no es obligatoria, son contenidos que se abordan, ¿ya? Bueno, la clase se constituye, es la clase 5, porque se supone que lo demás lo tiene hecho. Aparece este Genially, que contiene toda la información de la clase, viene la actividad, y por último yo les dejé unas imágenes por si acaso no recuerdan cómo hacer un mapa mental, el ejemplo, el esquema, el mapa conceptual y el resumen, porque vamos a trabajar con resumen, ¿ya? Nos vamos acá al Genially, lo puede ver desde la plataforma o puede abrir otra pestaña y lo puede ver igual, ¿ya? Es como la generalidad. Si voy muy rápido, si no se entiende, me tienen que decir, porque esto no es igual a una clase presencial, por lo tanto no sé, no estoy viendo sus caras, si no, esto explotaría. Y necesito saber que vayan entendiendo porque el concepto de Estado de Derecho y los ejemplos son un poquito complejos al ser abstractos, ¿ya? La clase, en las instrucciones que aparecen aquí en la esquinita, en las esquinas, yo apunto acá, en las esquinas acá aparece el orden de la clase y aquí aparecen unos links por si usted quiere estudiar un poquito más, si es que tiene el tiempo y las ganas de hacerlo, se interiorice con respecto a este tema, ¿ya? Tenemos los iconos que aparecen aquí atrás con el concepto de Estado, los iconos donde aparecen las personas, que es el concepto de derecho, y los que están aquí abajito, que tienen que ver con el concepto de Estado de Derecho, que es como la suma de todo. ¿Qué pasó? Perdón, Samuel. La ñaña estaba ahí, pero ya no está. No sé dónde está. Ya, continuemos. Entonces, nosotros tenemos que... El ideal es que después cuando usted haga las actividades, vuelva a revisar y lo haga en orden y no se salte, porque usted podría entrar brutamente y meterse aquí al centro a la definición de Estado de Derecho sin entender lo que es Estado y sin entender lo que es Derecho. Por eso hice el orden de esta manera. Como les decía recién, está en el otro costado de la pantalla izquierda. Cuando usted la mira, aparece en el concepto de... todo lo relacionado con el concepto de Estado, vuelvo a repetir. Y en lo que está en el costado derecho son los derechos. Y al centro y abajo aparece Estado de Derecho en su totalidad. Y como les decía, aquí en la estrellita aparecen links relacionados con las temáticas que vamos a hablar hoy día. Primero que todo vamos a hacer una especie de barrido en la que vamos a volver a retomar lo que es el concepto de Estado de Derecho y de Estado. Entonces, lo alcanzamos a ver en una de las clases presenciales qué era el Estado y cuál era la definición que íbamos a utilizar en historia. Hablamos de un país soberano, hablamos de que son reconocidos internacionalmente como estados, tenemos un territorio y tenemos órganos de gobiernos propios. Si nos vamos al recuadro que aparece abajito, es el ejemplo de la definición que aparece en la RAE. Nosotros como Estado chileno somos un país que se manda solito, que se supone que nadie puede intervenir en ¿cómo se llama? En nuestras decisiones. Tenemos un territorio que es tricontinental, Chile americano, Chile oceánico y Chile antártico, y nos basamos en los tres poderes del Estado, que los vamos a ver con posterioridad para poder organizarnos y que, entre comillas, muy entre comillas, tengamos la posibilidad de cumplir con la finalidad del Estado propiamente tal, que es el bien común. Teniendo claro lo que es la definición del concepto de Estado, nos vamos a los elementos que también los hemos visto, y ustedes lo vieron el año pasado cuando tuvieron clases con Samuel y con la profe Ana, el concepto de soberanía, ¿ya? Que nosotros nos mandamos solos, el concepto de poder, en donde están los tres poderes del Estado, el territorio que ya se lo expliqué, donde nosotros nos asentamos, la población, que tiene características comunes como el idioma, la religión, las costumbres, las tradiciones, entre otros. Y estos cuatro se dirigen hacia el bien común, que es el último que aparece ahí.
¿ya? El bien común dice que las personas todas deberían, en todos los sentidos, deberían estar bien o deberían, por lo menos, vivir bien, para que se entienda, ¿ya? Luego nos vamos a lo que es cierto, dice, ¿cuántos son los poderes del Estado? Y aparecen los 3 poderes del Estado que están ahí, el poder ejecutivo, cuyo representante, está el gobierno, es el presidente, la cabeza principal. Recuerde que no se manda sola, no puede tratar de hacer leyes, pero no las aprueba, ¿ya? Tenemos el poder legislativo, que es el que se encarga de aprobar todas las leyes y que en nuestro caso se va a dividir en 2. La Cámara de Diputados, que es la primera instancia por la que pasan las leyes, y la Cámara de Senadores, que es la segunda instancia antes de pasar al Tribunal Constitucional y ver si la ley es aprobada en su totalidad o no. Y por último, el Poder Judicial, que es la justicia, que aplica las leyes y cuyas máximas autoridades están en la Corte de Apelaciones y en el Tribunal Supremo de Justicia. Son las 2 instancias superiores que nosotros vamos a tener, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, nos vamos a la última parte, que es cómo se ordena un Estado. Y nuevamente vamos a hacer un poquito de historia, porque para nosotros ordenar el Estado no se toca, el Estado no es un vaso, ni es el mouse, ni es el computador que usted está ocupando. El Estado es súper abstracto, ¿ya? Y para poder ordenarlo, poder decir, oye, este es el lineamiento que queremos seguir, nosotros vamos a tener la Constitución, ¿ya? Y ahí aparece la de 1828, que son los ensayos constitucionales que no se llegaron a aplicar porque no funcionaban. Tenemos la Constitución de 1833, que sí se aplicó hasta 1925, donde se cambia otra después del ruido de sable. Y la que no aparece ahí, que es la que tenemos en la actualidad, que es la Constitución de 1980. Ahora, tengamos claro que la Constitución de 1980 está ahí, ¿ya? Lo vimos en las actividades anteriores, cuando yo preguntaba sobre el plebiscito, porque la Constitución de 1980 se hizo bajo dictadura. En teoría, se supone que estaba asociada a la democracia y a cuidar a las personas, pero bien sabemos hoy en día que la Constitución es subsidiaria y, por donde usted lo mire, privilegia al privado más que al bien común que busca el Estado. Y ahí tenemos un problema. Y se suponía que íbamos ahora en abril tener el plebiscito, no se pudo y se corrió para el 25 de octubre. Se supone que se va a hacer el 25 de octubre. Pero la Constitución, como bien dice ahí, se ordena, tiene los derechos, tiene los deberes, las cosas que se pueden hacer, las cosas que no se pueden hacer, ¿ya? Va a ser una norma jurídica que nos va a guiar hacia el bien común. Aunque cuesta que se ordene lo suficientemente bien, especialmente en el caso de nosotros que hacemos todo a la chilena. Hasta ahí. Lo que es el concepto de Estado. ¿Queda alguna duda para que me pregunten, aprovechen? Y yo poder tomarlas antes de pasar al concepto de derecho. ¿Alguna duda? ¿Algo? Porque esta es materia que ya se ha visto, entonces quiero saber si queda alguna u otra cosa que no quede muy claro. ¿Estamos bien? Contéstenme por el chat, por favor, y si no, yo voy a avanzar y no voy a saber si lo entienden. Suponiendo que entendieron todo, vamos a ir a la segunda parte de esta clase, que es el concepto de derecho. Y nuevamente tomamos la RAE, que es nuestro pilar al momento de hacer definiciones, para definir qué es derecho. Va a aparecer ahí. Esto después usted lo puede volver a revisar en la plataforma, ¿ya? El derecho es la facultad de hacer o exigir, dice, todo aquello que está en la ley o que lo establece alguna autoridad, ¿ya? Que está siempre a nuestro favor. El derecho jamás va a decir que yo puedo ir y pegarles latigazos. No, ¿ya? Aunque quisiera, no. Jamás lo va a decir, ¿ya? El ejemplo que sale ahí es bastante básico, que tiene que ver con que usted tiene derecho a andar libremente por la calle. Ahora, si nos vamos en la profunda, usted puede decir, ay, ¿qué pasa con el control de identidad? Que no me dejan salir o que no sé qué.
El control de identidad en realidad está en la ley, así que es el control. Lo que no pueden hacer es tomarte detenido, al menos que no tengas el carnet. Pero del resto usted puede transitar libremente por la calle sin ningún problema. Ahora, entendiendo la definición de derecho, que es lo que nosotros podemos exigir y que va acorde a la ley, nos vamos al segundo tipo que aparece ahí y que de hecho son los tipos de derechos que existen. Hay muchos, chiquillos, hay muchos en realidad. Yo creo que ahí los ejemplos que consideré que podrían manejar un poco, como el derecho estudiantil, el derecho constitucional que aparece en la Constitución propiamente tal, el derecho penal, el mercantil, que tiene que ver con la compra y la venta, ¿cierto? El derecho positivo, que tú lo adquieres porque está ahí, porque es, ¿ya? El objetivo, pero nosotros, de todos los 20.000 derechos que existen, nos centramos en los derechos humanos, porque son los que nos van a dar la base para unirse al Estado y crear este Estado de Derecho, ¿ya? Por eso dice, nos basamos en, aquí aparece ahí, en los derechos humanos. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito de historia acá. Porque, ¿qué son los derechos humanos? La primera vez que una persona dijo, oye, ¿qué onda? ¿Creemos derechos? Es en la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, las personas se dieron cuenta que no tenían ningún resguardo. Venían, los pisaban, los pasaban a llevar. Sí, era complejo. Por lo tanto, nosotros tenemos que los derechos se hacen bajo el nombre de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ahí viene la primera pausa. Hombre y ciudadano, o sea, la mujer que siga cocinando en la casa, que siga teniendo hijos, que siga cuidando al esposo. Estamos hablando de 1700, casi 1800, así que no cuenta mucho la mujer cuando se hace esta declaración. Luego no tenemos ninguna otra mención importante o significativa que incluya al resto de la persona, niños, ancianos, mujeres, sino que quedó ahí, bonita, enmarcada, bien. Entonces lo que va a provocar es que después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1947, después de que Hitler hizo toda esta matanza, los holocaustos de concentración y de exterminio, la ONU, que aparece como la institución para mantener la paz y el orden y que no haya una tercera guerra mundial, se va a cuestionar de por qué han pasado tantos años entre 1789 y el 1946-47 y no hay ninguna nueva declaración que incluya a todas las personas por igual. Entonces se hace lo que se denomina la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya no se habla del hombre ni del ciudadano, se habla de los humanos en general y ahí, como bien les decía, incluye a las mujeres, a los niños, a los ancianos y se hace una subdivisión de los derechos generales que a nosotros nos van a proteger, se supone, ¿ya? Por lo tanto, hay que recordar que los derechos humanos son inherentes. Usted nació y tiene derechos humanos. No se los pueden quitar. Usted no los puede dividir. Usted no puede venir y decir, no sé, por ejemplo, ya aquí yo tengo mi derecho humano de la libertad, toma, yo te doy un poquito a ti de derecho humano, ahí tenés, toma. No. No se puede. Eso no, ni por si acaso. No vencen. Usted no puede ir por la vida y que vengan y le digan, no, ya no tenéis derechos humanos porque en realidad venció, porque tenía fecha de vencimiento, no. No es como un yogur, no es como una carne, no se echa a perder, están ahí para siempre, ¿ya? Por lo tanto, son imprescriptibles, indivisibles y son inherentes a uno. Usted los tiene, son suyos para siempre y no vencen. Esos son como el resumen de los 3 derechos humanos. Se supone que deberían garantizar la seguridad y el bienestar suyo. Supone, ¿ya? Por lo tanto, a modo de ejemplo, no para que se los aprenda, por favor, usted, yo le coloqué ahí los 30 derechos humanos que son más relevantes para su formación. A medida yo puedo ir hablando y voy leyendo para responder dudas por si acaso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que, por ejemplo, usted nace libre, es igual ante la ley, son sus derechos desde siempre, tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, no puede ser esclavo, no puede ser servidumbre, no se le puede torturar, no puede ser detenido arbitrariamente, no puede ser preso, ¿ya?
Usted ve ahí, dice, puede circular libremente y elegir dónde quiere vivir. O sea, todos estos derechos humanos se basan en las cosas básicas que usted debería poder hacer como persona, ¿ya? Poder opinar, poder reunirse, poder tener seguridad social, tener trabajo. Y ahí es donde yo les digo que lamentablemente cada estado y cada gobierno ve cómo lo hace. O sea, el ideal es que no los viole, pero si nosotros nos sentamos a analizar cuál es la realidad de hoy en día, pucha, está complicado. Está complicado en realidad. Y si usted quiere hacer un análisis total de lo que ocurrió desde el estallido social en octubre del año pasado, tiene para hacer un ensayo completo de cómo todos estos derechos humanos si se protegieron, si no se protegieron, cuáles son las circunstancias, si estuvo bien, si estuvo mal, si lo ampara la Constitución. O sea, usted podría hacer 20.000 cosas con esto en realidad. El ideal, por eso les digo, chiquillos, el ideal es que ojalá se cumplieran, ¿sí? No están escritos porque son bonitos, ni se hicieron después de una fiesta, se hicieron después de una masacre. O sea, por eso tienen relevancia, ¿ya? Una vez entendido el concepto de Estado y el concepto de derecho, Estado como organización política de una nación con un territorio que apunta hacia el bien común, que tiene la división de los tres poderes del Estado, y por otro lado, teniendo claro lo que son los derechos que usted los puede exigir, que están acorde a la ley, que funcionan y que sirven, nosotros tenemos que irnos ya derechamente, ¿cierra ahí? A la definición del Estado de Derecho. Calmados, no leí los mensajes. Sí, la Alexandra tiene razón, que actualice. Porque yo no puedo actualizar porque si no me bota de la conferencia. Ya, déjame ver qué hago. Mientras voy a seguir hablando. Nos vamos, ¿cierto?, a la definición que ofrece la RAE de lo que es el Estado de Derecho. Yo me meto ahí, a usted le va a aparecer, ¿cierto?, dice ahí, la definición de Estado de Derecho. Y, bueno, si nos centramos en la definición, dice que es un régimen, un orden, propio de las sociedades democráticas, o sea, las sociedades que pueden... Yo actualicé y desapareció. ¿Qué? Ya. Las sociedades que pueden, ¿cierto?, elegir a sus representantes, en teoría deberían tener un Estado de Derecho, ¿ya? Por eso les digo que es en la teoría. Además de eso, deben tener una constitución que, primero, garantice la libertad suya, ¿ya? Que además, ustedes están en el cuarto B, que además resguarde, ¿ya?, su bienestar, que respete los derechos humanos, como bien les decía, que tenga los tres poderes del Estado. Recuerden que... se me perdió el mouse. Recuerden, chiquillos, que es súper importante eso porque resulta que nosotros, si no existen los poderes del Estado y los tiene solo una persona, terminamos teniendo lamentablemente corrupción, malas decisiones, la toma de poder, y ahí mal. Espérame, ya voy al tiro. Estado, bla, 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 y no, editar ajustes. Voy a hacer un paréntesis ahí. Y tiene que ser legal y no puede ser arbitrario, chiquillos. ¿Cómo se llama? Yo no puedo, porque, por ejemplo, soy el presidente, venir y colocar a un familiar en el poder. Eso es súper arbitrario, eso es mi decisión y no corresponde. No corresponde que yo lo haga en realidad. Díganle a los chiquillos que intenten actualizar de nuevo, porque le cambié un ajuste. Entonces quiero ver si se pueden unir o no. ¿Ya? Bacán. Ya.
Ya, de nuevo. Tenemos entonces, como bien les decía, que el régimen del Estado de Derecho es un orden. Tenemos, ¿cierto?, el orden propiamente tal. Tenemos una constitución, ¿cierto?, que es la carta fundamental donde aparecen las leyes, ¿cierto? Tenemos además, es que esta constitución debe resguardar que, por ejemplo, la Scarlett esté bien, que la Alexandra esté bien, que el Cristóbal esté bien, ¿cachai? Que todos tengan las cosas suficientes para poder vivir bien. Sí, esa es la realidad. Y como bien les decía, no puede ser arbitrario. Yo no puedo como presidente colocar a toda mi familia en el poder. No corresponde, vos. ¿Dónde está la objetividad ahí? ¿Cómo me aseguro yo de que las decisiones que se toman no son en pro de mi familia, sino que en pro del bien común? Tenemos un montón de situaciones súper irregulares por hacer el Estado de Derecho a la manera chilena. ¿Sí? Esa es la realidad. O sea, mal, pues mal. ¿Para qué quiere que le diga? ¿Sí? Para nosotros, todo lo que nos pasa, por algo será. ¿Ya? Y debemos tener protección judicial. O sea, las leyes deben estar hechas para que se cumplan, se hagan bien. Y no para que exista esta puerta giratoria extraña en la justicia, que van, vienen, difícil. Nuevamente, no sé si se ve el recuadro en su pantalla, pero esta cosa tiene un recuadro ahí donde aparece el ejemplo. Para hacer un Estado de Derecho, primero, tenemos que estar en democracia, debemos tener la posibilidad de elegir a nuestros representantes entre otras miles de opciones que tiene la democracia. Debemos además tener una constitución que en el caso de nosotros la tenemos, que es la de 1980, que extrañamente está hecha en dictadura y que nos proporciona un Estado subsidiario para el privado, pero a nosotros nos deja así como al lado, así como afuera, así como bien. Ya. Tenemos además la división de estos tres poderes del Estado que yo ya les mencionaba. Ejecutivo con el presidente, legislativo, senadores y diputados, y judicial con los tribunales de justicia, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Además de eso, debe ser objetiva, ¿ya? Y no debe existir el abuso de poder. Ese es como el resumen en castellano bonito de lo que es un Estado de Derecho. Nosotros, como bien les decía, tenemos un Estado de Derecho a medias. Que sí, que no, a veces sí, a veces no, es que depende de la Constitución. Tenemos una Constitución que extrañamente fue hecha en dictadura, que pasó por un proceso de revisión, pero no por la población. Se los había mencionado, el plebiscito que se hizo previo a la Constitución de 1980, se perdieron los registros de votaciones. Entonces, claro, había un sí para que se cambiara la Constitución, pero no se sabía cuánta gente votó. Mucha gente decía que habían votado 2 o 3 veces las personas. Entonces, nuestra Constitución está validada y está validada a media. No sé, es como muy extraño en realidad. ¿Cumplimos con ser democráticos? A media. ¿Cumplimos con tener una Constitución que garantiza la libertad y los derechos fundamentales? A media. ¿Cumplimos con los 3 poderes del Estado? Sí. Ya, se va a quedar montar con cosas. Están. Y está clara la figura de cada uno. Si hacen bien la pega o no, eso ya es otra cosa. ¿Protege a la población de manera objetiva este Estado de Derecho? A media. ¿Hace abuso de poder? No sé, eso lo dejo a su criterio para yo no meterme en problemas por hablar de más. ¿Ya? Pero estamos claros hacia dónde va el contexto de nuestro Estado de Derecho propiamente tal. Frente a eso, nos vamos, porque esta es la definición. Ojo ahí, estamos solo en la definición. Y nos vamos a ir cuando es la primera vez que aparece este concepto de Estado de Derecho en la pelotita que está al medio. ¿Ya? Yo les mencionaba que la primera vez que aparece el concepto de Estado de Derecho, que alguien se dio cuenta que lo estaban haciendo, es en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Es la primera vez que pensadores ilustrados se sientan, miran y dicen, oye, tenemos un territorio, tenemos población, separamos los poderes del Estado, especialmente porque nacen en la Revolución Francesa, tenemos poder, ¿cierto? Tenemos soberanía y queremos un bien para las personas. La primera vez que aparecen ese pensamiento que tú eres consciente es en el siglo XVIII, que aparece ahí, en el 1700, después del 1750. ¿Ya? Y
Y al ser conscientes de eso, lo primero que se hace es crear la definición, pues, es decir, cómo va a funcionar, qué se va a hacer, qué vamos a proteger, qué no vamos a proteger, pero ojo que este concepto de Estado de Derecho aparece de la manito con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces está asociada nuevamente más a un hombre, a hombre, género hombre, que al resto de la población, ¿ya? Por lo tanto, es importante que aparezca así, porque te das cuenta de cómo funciona y lo que se va a hacer. Es súper importante que aparezca porque el Estado de Derecho se da cuenta de que tiene que proteger a las personas. Por lo tanto, el ser consciente de eso le da un valor agregado súper importante, ¿ya? Luego de eso, bueno, cierto, están los derechos del hombre, pero ahí hay que tener el resguardo. Si yo pregunto, ¿puede un Estado ser un Estado de derecho? No, olvídelo, cambio la pregunta, porque de ahí sale al revés. ¿Puede un Estado no ser un Estado de derecho? Ya, pero alguien que me conteste, si igual hay hartos conectados. ¿Puede? ¿Puedo yo, Estado, Elisa Belis, no ser un Estado de derecho? ¿Puedo? Y ahí hay una escribiendo, no sé si habrá escrito, no sé si tengo la... Ya. ¿Puedo no ser un Estado de derecho? Sí. Todos aquellos estados que están en dictaduras no son un Estado de derecho. No lo son ni por si acaso. Entonces, cuando dice todo Estado tiene su derecho, pero no todo Estado es Estado de derecho, estamos claros que es súper complejo, po. Porque yo puedo ser un Estado, puedo tener leyes y puedo no estar ni ahí con las personas y lo puedo incluso escribir en una constitución dictatorial. No me interesa, me interesan las leyes nomás y la persona ahí quedó. No se protege la libertad, no se protegen los derechos humanos, no existe objetividad, puede, sí. El ideal hoy en día es que todos los estados sean un estado de derecho y que funcionen, que tengan una constitución y que tengan un orden y que no falten a esa constitución, ¿ya? Hasta ahí. ¿Se entiende el concepto de estado de derecho? Porque lo que viene a continuación es un poquito más complejo, entonces necesito saber si se entendió de qué consiste, en qué consiste, si no, para volver a explicarlo. Díganme ustedes. Hay gente que está escribiendo. Porque a continuación voy a explicar, mientras escriben ahí, voy a explicar y ya. Sí, ningún problema. Primero, Pamela, ¿qué parte no te quedó clara? Como para saber en qué guiarme o lo explico de nuevo, no tengo ni un drama. Para que me digan si lo explico de nuevo, lo explico de nuevo, sí, total. Ya, ok, explico de nuevo, no me ponía en drama. De nuevo, breve, perfecto. Ya, el Estado de Derecho consiste en tener una constitución, ¿ya? Que resguarde y cuide a las personas. ¿Cómo las va a cuidar? Garantizándoles la libertad y garantizándole el respeto a sus derechos humanos. Y por último, garantizando que esté bien, que cumpla la función de bien común. Ese es el Estado de Derecho. Cuando un Estado cumple con esas características, es democrático, cuida a sus personas, está garantizando los derechos de ellas. Entonces, bien. Por ejemplo, si yo fuera un Estado y ustedes son las personas que viven conmigo en mi territorio, por ejemplo, en mi casa, yo como Estado tengo que asegurarles que tengan acceso a la salud, que estén cuidados, bueno, ahora no los puedo dejar andar libremente, pero
en una situación normal, que salgan a la calle, que caminen, que estén bien, que no se quiebren un pie y queden botados. Vengo yo y los cuido, me aseguro de que tengan comida, de que tengan abrigo, de que la pasen bien, de que tengan momentos de recreación. Ese es un Estado de Derecho. Ahí, ¿quedó claro? ¿Pamela? Bacán. María, ¿me escuchaste mejor? Si no. Ya, bacán. Ya, chiquillos y chiquillos del cuarto B. Voy a pasar a 8 ejemplos de diferentes tipos de Estado de Derecho. Voy a ir uno a uno porque es difícil. Termino uno y voy a preguntar, ¿qué entendieron? ¿O entendieron o no entendieron? Para saber si lo explico de nuevo o lo explico más fácil, ¿ya? Para que presten atención. Bueno, en lo que pueda. Me voy entonces a la pelotita del libro izquierda de su pantalla, donde voy a ver los derechos asociados a la, valga la redundancia, a la sociedad. Aparecen 4, ¿ya? Derecho, el Estado social de derecho, el Estado democrático de derecho, el Estado democrático y social de derecho y el Estado de derecho material. Y me voy a ir al primero. El primero dice, Estado social de derecho. Sí, no, voy a hacer preguntas, pero voy a responder yo en realidad. Si el Estado social de derecho es nuestro centro, son las personas la base. No tengo ninguna persona aquí, o sea, ya, ustedes. Ustedes son la base del Estado social de derecho. Entonces, la definición no la voy a leer porque si no sería muy largo, lo voy a explicar en fácil, ¿ya? El Estado social de derecho, su núcleo, miren, tengo mi apagato, su centro, eso que se ve ahí adentro, son las personas. Es la justicia social, no la equidad, la justicia, que todos recibamos lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando yo, Estado, Elizabeth, tengo a mi gente, cuarto B, y voy a hacer un Estado social de derecho, porque así lo decidí, yo vengo, voy a escribir mi constitución, pero mi constitución va a decir, por ejemplo, que todas las personas tienen derecho a una casa que no sea pequeña, que puedan vivir libremente, que además de eso tengan un trabajo donde les paguen bien, donde se puedan dar lujos. Me voy a preocupar de que todas las personas del cuarto B que en este momento están conectados en clase estén bien en todos los sentidos, económicos, políticos y sociales. Porque mi base es la justicia social. Yo busco el bien para las personas y para mi población, ¿ya? Con las mismas oportunidades para todos. No porque nada de que uno tiene más, otro tiene menos, no, todos tienen lo mismo. Hasta ahí, el número 1, Estado social de derecho. ¿Se entendió? Ya. Nos vamos al segundo. El segundo dice el Estado democrático del derecho. Y aquí nuestra palabra clave es el concepto de democracia, ¿ya? La democracia, en el resumen más resumido de la historia, dice que el pueblo tiene el poder, elige a sus representantes y su forma de organización. Por lo tanto, nuevamente, me tomo. Entonces yo digo, ya, yo soy un Estado, pero yo quiero que mi base sea la democracia. ¿Me preocupo del cuarto B? Sí, me preocupo del cuarto B, sin ni un drama. Me preocupo de ellos, que estén bien. ¿Es mi centro? No. ¿Qué quiero lograr yo con el cuarto B? Que el cuarto B participe en todas las decisiones ciudadanas que hay. Entonces, por ejemplo, se va a hacer un plebiscito para ver la cantidad para aumentar la cantidad de áreas verdes en la sala del cuarto B. Yo necesito que ellos participen todos. ¿Y cómo lo voy a hacer? En mi constitución, yo voy a escribir que la democracia está en el cuarto B, que el cuarto B la va a ejercer, que va a poder tomar decisiones en pro del bien común, ¿ya? En pro de que las personas estén
también, pero que participen en los conceptos de política, de economía, de sociedad. Eso quiere buscar el Estado democrático de derecho. Que la gente no solo se quede con que está bien y listo y fue, sino que la gente haga y tenga participación política en la toma de decisiones. Eso es súper relevante, ¿ya? Como anexo, como unión, ojalá estuvieran todos bien económicamente, socialmente, pero yo quiero que sí o sí participen, porque si no participan, las decisiones se vuelven poco objetivas y están ligadas solo a un poco de población y no a la totalidad, y eso no es lo que quiero. Yo quiero que democráticamente vayan a votar, que hagan las leyes, que sean representantes, que estén en la Cámara de Senadores y Diputados, que alguno sea presidente y sepa tomar las decisiones, que sea en su conjunto. Hasta ahí. El Estado democrático de derecho, ¿se entiende? Ya. Aquí esto va bajando. Ay, que se me pierde el mouse. Ahí está. Vale. El siguiente es un mix. Es la unión del primero y del segundo. Cierto que el primero busca la justicia social, que todos estén bien política, económica y socialmente. El segundo busca que participen en democracia. El tercero, yo quiero que las personas estén bien en todos los sentidos y que sean iguales ante la ley y ante todo lo que se pueda. Pero además quiero que participen democráticamente. Quiero que las dos cosas están al mismo nivel y son igual de importantes. ¿Ya? Están juntitas. Entonces, cuando yo hago la constitución del Estado democrático y social del derecho, voy a escribir que todas las personas deben estar bien en todos los sentidos de su vida. Además de eso, voy a agregar que como están bien y son buenos ciudadanos, tienen que participar activamente de la democracia de mi Estado. Ese es como el más cortito. ¿Se entiende? Déjame picar la nariz. Si no, para explicarlo de nuevo. Ya. Perdón. El último, y no menos importante, de esta parte social del Estado de Derecho es el Estado de Derecho material. ¿Ya? A ver. Yo voy a tener dos libritos. Que en realidad tómelo como ejemplo, ¿no? Porque en realidad no los tengo. Tengo los derechos humanos y tengo una constitución. ¿Ya? Cuando hablo del Estado de Derecho material, yo tomo los derechos humanos y digo, ya, estos son los derechos humanos que yo tengo que proteger de las personas, bien, el derecho a que sea libre, que no lo torturen y todos los que vimos al principio de la clase. Y esta va a ser mi base. Entonces, sobre esta base que yo tengo de los derechos humanos, yo voy a escribir mi constitución. Entonces, si yo quiero hacer una ley, por ejemplo, para asesinar, ay, perdón, suena feo, pero para matar a aquel que haya cometido violación, pero mi base son los derechos humanos, no la puedo hacer, porque los derechos humanos dicen que yo no te puedo quitar la vida, porque la vida es tuya. Entonces yo como persona, que mi base, como persona de Estado de Derecho material, que mi base son los derechos humanos, pucha, no puedo hacer una ley que vaya en contra de eso, ni por si acaso. Por ejemplo, si quiero hacer una ley para que todas las personas se les sugiera con fuerza hacer deporte, por ejemplo, ir a piscinas, correr, nadar, en los derechos humanos tengo que revisar. Voy a ver, ¿hay algo que me diga que no puedo obligar a las personas a hacer deporte? ¿No? Incluso te dice que podías ayudarlas porque eso hace bien como persona y las hago crecer. Perfecto, lo puedo escribir en mi constitución. Ese es el Estado de Derecho material. Yo tomo como base los derechos humanos o cualquier otro tipo de derechos para yo escribir mi constitución y resguardar, obviamente, a las personas. ¿Se entiende? El último de esta tanda, que es el Estado de Derecho material. Si no, para explicarlo de nuevo, paz. Ya. Entonces, porque... pero muy bien.
la otra parte. Esta es la parte social, la parte bonita. Yo me preocupo de las personas de una u otra manera, ya sea por justicia social, ya sea por democracia o ya sea respetando los derechos humanos. Nos vamos a ir a la parte que es más técnica. Y quizás va a resguardar a las personas, pero no tanto. ¿Ya? En el último librito que está acá, tenemos, bueno, en algún momento cuando abra, ahora sí, tenemos 4 derechos, pero estos están relacionados con la Constitución, o sea, con mi librito constitucional. ¿Ya? Y lamentablemente los genios creativos pusieron casi los mismos nombres. No es que yo se los haya puesto, son los genios creativos de la vida. ¿Ya? Tenemos el Estado constitucional de derecho, el Estado de derecho natural sobre el Estado, el Estado de derecho constitucional y el Estado constitucional de derecho. Y ahí la palabra hace la diferencia. Vamos con el primero. El cuarto B, vamos a tomar siempre ese ejemplo, el cuarto B tiene su constitución hecha. Ahí, por ejemplo, colocó que no van a trabajar más de 3 horas en la casa porque hace mal para el cerebro. Vamos a poner esa cuestión. ¿Ya? Entonces, yo vengo, cuarto B, ¿cierto? Y yo soy la profe de historia, entonces yo le digo, no, que yo necesito que trabajen 5 horas. Porque en realidad tienen que leer, tienen que hacer un montón de cosas, entonces usted viene y me dice, no, porque la Constitución dice que no vamos a trabajar más de 3 horas en la casa porque nos estresamos. Entonces yo le digo, no, pero es que se puede modificar, podemos llegar a un arreglo. No. Está escrito en la Constitución, está escrito ahí, no se puede. El Estado constitucional del derecho dice que la Constitución no se cambia, no sé, ni por si acaso, ni aunque pasara lo que pasara, está escrito ahí, se sigue al pie de la letra. Si la Constitución dice que usted tiene que todos los domingos ir a misa, usted va todos los domingos a misa, porque la Constitución lo dice, porque es una ordenanza, es una ley. No se cambia, es rígida. ¿Ya? No tengo nada rígido acá, pues. Bueno, es rígida como este trípode, no, el trípode no es rígido, pero como la pata del trípode, es rígido, no se dobla, no se cambia, ¿no? Porque está escrito, pues y así es, punto. ¿Se entendió el número 1? Que sería el Estado constitucional del derecho, en donde la Constitución puede ser la peor Constitución de la vida, puede decir que usted tiene que entregar el 50% de su sueldo en impuestos y no tiene derecho a reclamar porque la Constitución lo dice. Claro, sí. Similar. De hecho, nuestra Constitución es... voy a decir la palabra prohibida. Nuestra Constitución es súper rígida. Si está hecha en dictadura, obvio, pues. Si una dictadura no es democracia. Entonces, nuestra Constitución, cuando toman decisiones, si ustedes se fijan y han escuchado cuando hablan las personas del mundo político, no, es que en la Constitución en tal lado está escrito, por ejemplo, en los estados de excepción que están escritos en la Constitución, los toman casi literal. Casi literal. Las decisiones que se toman, ¿dónde se resguardan ellos? No, es que está escrito en la Constitución, entonces el presidente lo puede hacer. Y cuando te dicen, oye, la queremos cambiar, queremos ver, no se puede porque está escrito, pues entonces no se cambia. No se cambia. ¿Ya? En el caso de la pandemia, sí, pues obvio. Recuerden ustedes que, no recuerdo el artículo propiamente tal, pero uno de los artículos de la Constitución dice que nosotros tenemos derecho a la salud. Pero ojo ahí, porque no te establece ni en qué sentido ni cómo, y es subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas clínicas que reciben subvención del Estado para entregar un buen servicio. No, la Constitución no te lo resguarda como un derecho, te lo resguarda como un servicio, igual que la educación. Entonces tú los puedes adquirir por el medio que sea, y ahí se arma lo que sería como la competencia, que hay clínicas privadas, que la atención en el hospital es mala. Cuando toman decisiones, siempre te dicen, no, es que la Constitución está escrito, entonces se puede hacer. Cuando sacan, por ejemplo, a las fuerzas militares a la calle, no, pero es que la Constitución te dice que bajo ciertos resguardos y ciertos parámetros se puede utilizar. Y cuando tú dices y propones, no hablo de yo, sino que hablo del contexto general, y propones y dices, oye, cambiemos la Constitución, hagamos esto, no, ¿por qué la vamos a cambiar? Y está escrita ya, está ahí. Por eso es un Estado rígido.
no está abierto al diálogo. No quiero decir que la Constitución se siente y converse con uno sobre lo que hay que cambiar o lo que no hay que cambiar, sino que estoy diciendo que las personas la convierten casi como en una piedra, como en las tablas de la ley, que alguna vez por ahí en la religión católica aparecieron los 10 mandamientos, una cuestión que no se puede cambiar, y no es así, pues si estamos hablando de un libro que contiene las leyes hechas por personas, para las personas, se supone, obviamente puede tener una modificación, pero en el Estado constitucional del derecho no. Te establecen los derechos, pero no te permite cambiarlos a gusto. Y ahí es donde nosotros tenemos como un conflicto. Con eso, ¿queda claro el primero para pasar al segundo? ¿Sí, no? Bacán. Ya. El segundo es el Estado natural sobre el Estado. Ay, lo dije mal, perdón. Ahí no veo nada. Es el Estado de Derecho Natural sobre el Estado. Y este es el más bonito porque es totalmente contrario al Estado constitucional del derecho. Por ejemplo, yo siempre hago ejemplos estúpidos, pero espero que se entienda. Yo, Estado, tengo mi hermosa Constitución, flexible, la puedo cambiar, la puedo hacer de nuevo. Pero ¿bajo qué precepto? Supongamos que, bueno, la Pamela, vamos a hablar de ahí la Pamela. Supongamos que la Pamela se quebró una uña. Y en mi Constitución dice que no se puede pegar una uña encima para ¿cómo se llama? Para sentirse mejor, vamos a suponer. Entonces Pamela va, golpea mi puerta, ¿cierto? Y se sabe que me quebré una uña, me duele, se ve fea, tengo todas las demás largas. Y yo decía, no, tiene un problema Pamela, entonces ¿qué voy? Digo, no me sirve, la rompo, listo. Hagamos de nuevo la Constitución porque la persona está primero. Entonces yo empiezo a escuchar a la población cuáles son sus necesidades y como este librito quedó obsoleto, pum, lo lanzo lejos y creo otro librito que esté acorde a las personas y a sus necesidades. Similar al Estado de Derecho Social, pero el Estado de Derecho Social te dice que deben tener ciertas regularidades. Acá no, pues la persona está por sobre el Estado, la persona está por sobre la Constitución y se tiene que hacer una Constitución para protegerla en su 100%. Yo voy a sacar un libreta hasta por si acaso. ¿Se entendió esa parte? Del Estado de Derecho natural sobre el Estado propiamente tal, de que la persona o el conjunto o la población está sobre el Estado, ¿ya? Si lo queremos comparar con nuestra realidad, no, pues el Estado está por sobre las personas. Y no se les protege como es debido ni se busca el bien común. Nuestro Estado es extraño. Si fuera un Estado de Derecho natural sobre el Estado, hace mucho rato habríamos cambiado la Constitución y habríamos cambiado muchas normas asociadas, ¿cierto?, a las reglas que se hacen propiamente tal. Por eso les digo, siempre cuidar las leyes para las personas, en pro de las personas y que estén bien. Ese es el Estado de Derecho natural sobre el Estado. Entonces, creo que quedó claro. Cualquier duda que les quede, me escriben nomás, ¿ya? Pasamos al tercero, que es el Estado de Derecho Constitucional. Similar, si ustedes se fijan, como escrito al primero, pero cuando hablamos del Estado de Derecho Constitucional, nosotros tenemos que entender lo siguiente, ¿ya? Es un Estado de Derecho que tiene normas para cuidar a las personas, ¿ya? Y crea leyes y reglas para sancionar a las personas que no cumplan con los derechos de las personas. Suena súper complicado, así que lo voy a explicar de nuevo. El Estado de Derecho Constitucional dice que debe existir un sistema de leyes, ¿ya?, que protejan a las personas, por ejemplo, ustedes que son del cuarto B, pero que además de eso castigue a aquellos que falten a la ley. Entonces, yo vengo, ¿cierto? Y, por ejemplo, un juez le robó el sueldo a sus trabajadores, vamos a suponer. En el Estado de Derecho Constitucional debería haber una ley que sancione a este juez por robarse el sueldo de sus trabajadores.
porque está faltando a los derechos fundamentales de la persona, a tener un trabajo, a tener un sueldo, a poder vivir, ¿ya? Debe garantizar en un 100% la libertad de la gente, la igualdad y la seguridad jurídica, que la ley te proteja. ¿En dónde nosotros nos parecemos un poquito a este Estado de Derecho constitucional? Cuando usted, no digo usted, cuando cualquier persona la toman detenida por haber cometido un delito, la ley indica que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Ahí hay una seguridad jurídica, porque en realidad no siempre la persona que comete un delito es culpable. Entonces, ¿cuál es la seguridad que te da? Que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si se demuestra lo contrario, se aplican las sanciones pertinentes. Entonces, vuelvo a repetir, en este Estado de Derecho constitucional, ¿qué vamos a tener nosotros? Que va a estar nuestra Constitución medianamente flexible y la vamos a dividir, por así decirlo, en dos. En la primera parte tenemos los derechos de las personas, pero nuestra segunda parte va a tener la sanción. Entonces, Juanito Pérez se robó el estuche de fulano de tal, la sanción es recoger la basura de la esquina de su casa y limpiar, trabajo. Juanito Pérez defalcó a unas personas, las estafó, el delito, la sanción es cárcel. Y ahí tenemos leyes que van a proteger a las personas en la libertad y la igualdad. Por ejemplo, la colusión de los confores, que debería decir un Estado de Derecho constitucional que la colusión se penaliza y que tienen que pagar una multa y además devolver el dinero a las personas que acceden al producto. ¿Ya? Siempre teniendo en cuenta ahí que debe estar escrito la protección. Entonces, ¿quedó claro el Estado de Derecho constitucional? ¿O no? Si no, lo vuelvo a explicar. Ahí. Ay, voy a ver esta cosa. Ya. El último, que se escribe igual y la única diferencia es que tiene una L menos, es el Estado Constitucional de Derecho. Ya. Para explicar, por ahí tengo ahí la veo, tengo una Biblia. Ya. Pero no la vamos a ocupar para que nadie se ofenda. Yo, como Elizabeth, tengo a mi estado, el cuarto B, y tengo a sus, ¿cómo se llama? A sus estudiantes, ¿cierto? Que lo van a componer. Nosotros tenemos que la Constitución va a ser nuestra norma suprema, nuestro Dios, así como lo más importante de todo, que no podemos vivir sin ella, es la Constitución y va a estar acá arribita. Aquí. ¿Ya? Entonces, desde esta Constitución hacia abajo, ¿cierto? Vamos a hacer las leyes. Similar a la primera, ¿ya? Porque la Constitución lo dice y se hace, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros podemos cambiar la Constitución, ¿ya? Es la única diferencia. La Constitución está arriba y nos va a permitir hacer leyes para resguardar a las personas y, obviamente, hacia abajo se hacen. Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, ustedes como directiva de curso, ¿cierto? La directiva en general, están aquí arriba, fueron elegidos democráticamente, ¿cierto? Y van a proponer reglas para su curso. Por ejemplo, el cobrar, bueno, que ya no se hace, pero el cobrar 100 pesos por el atraso o cobrar cuotas mensuales de 200 pesos. ¿Pero qué va a hacer? Vamos a suponer que la directiva tiene su propia constitución. Entonces, cuando ustedes proponen y disponen, ustedes dicen, no podemos cobrar 500 pesos porque en la constitución nuestra dice que es mucha plata. Por lo tanto, no, tenemos que bajarlo, porque la constitución dice que es muy caro, entonces no todos van a pagar, bajémoslo. Ya, por ejemplo, dice que como curso se van a reunir una vez al mes a hacer una actividad. Ya, pero no podemos hacerlo después de las 6 de la tarde porque no se vende, está escrito.
Ya, entonces vamos a cambiarlo y vamos a colocar una ley que diga que, por ejemplo, para hacer una actividad para juntar dinero, lo vamos a hacer desde las 12 del día y van a participar tales estudiantes. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, oye, no, pero que en realidad esa ley está así como medio obsoleta porque la gente para tomar té quiere completo, por ejemplo, y no para almuerzo, ustedes van y dicen, no, pero calma, podemos cambiar la constitución, podemos hacerle un asterisco y colocar ahí abajo que frente a las circunstancias lo vamos a cambiar y ahora sí podemos hacer la ley, porque está acorde a nuestra constitución. ¿Cachai? Ya, perdón. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre el primero y el último? Que está aquí. Si se entiende cuál es la diferencia del Estado constitucional del derecho con el Estado constitucional de derecho. No, sí, no, sí. Ya, voy a suponer que sí. Que sí se entendió. Recapitulando. Ya, porque me falta la última parte que me voy a acceder un poquito nomás. No voy a hablar una hora más, por si acaso. Sí. Uy, ¿qué dice? Ya. Primero, cuando nosotros vamos a estudiar el Estado de Derecho, lo vamos a dividir en dos. Hay que entender el concepto de Estado como concepto abstracto y hay que entenderlo como derecho, lo que nosotros podemos exigir y que está acorde a la ley. Aparece después de que las personas conscientes se dan cuenta de que tienen que proteger a la ciudadanía en la libertad, en la igualdad, en la concepción jurídica, que son las leyes que nos van a proteger. Vamos a tener que este concepto es súper relevante, especialmente para las sociedades que viven en democracia, porque son sociedades que debiesen preocuparse del individuo propiamente tal. Tenemos varios ejemplos de estados de derecho, aquellos 4 que están relacionados con las personas, que van a buscar en algunos casos la justicia social, en otros la participación ciudadana, en otros proteger en un 100% los derechos humanos y otros que van a ser un mixto. Y por otro lado tenemos los estados de derechos constitucionales, que la base va a ser la Constitución. Y dependiendo del camino, si es muy rígida, ¿cierto? Tenemos el estado de derecho constitucional. Si creemos que la persona está por sobre el Estado, sobre el Estado, y se puede cambiar, tenemos el estado de derecho natural sobre el Estado. Vamos a tener en segunda instancia, tenemos el Estado de Derecho Constitucional, que obviamente va a garantizar sí o sí los derechos de las personas. Y por último tenemos este Estado de Derecho que se puede modificar, pero que las leyes van a estar sujetas y de la manito con la Constitución. ¿Ya? Ahora, eso es en el aspecto general. Si tienen alguna duda, escríbanme por favor, porque voy a pasar a la actividad a explicarla. Tenemos links de profundización, ya se los había dicho, ¿cierto? Cada uno habla sobre la Constitución, cómo funciona, y en algunos casos les puse cómo debería funcionar en Chile, ya que están mencionados ahí, son súper cortitos, los leí yo para una tarea de un curso que estoy haciendo, y las obligaciones que tiene un Estado de Derecho, Estado de Derecho, así como, ese sí me gusta que lo hicieran en un tiempo y quisieran lo leyeran, y cómo la persona y los derechos humanos trabajan en conjunto. Entonces, chiquillos, eso es con respecto a la materia, ¿ya? De la clase. Si tuviesen alguna duda, me pueden escribir ahora mientras yo cambio la pantalla. Si tienen alguna duda, me pueden escribir los que tengan mi número por WhatsApp, o me escriben a mi Instagram, porque a varios los tengo en el Instagram personal, o me escriben en el Instagram del Historia, Insuco. Por cualquiera de los lados contesto. Si no contesto es porque estoy durmiendo. Esa es la realidad, ¿ya? No porque no quiero. Entonces, voy a ir a la última parte. Esta que está acá es la visión que usted tiene como estudiante. Ve ahí dice estudiante y sale mi foto. Ya. Para este caso, a ustedes les va a salir, intenten resolver el cuestionario ahora. Vienen 3 preguntas. Esto mientras carga. El texto es el mismo en las 3 preguntas. Ya lo copié 3 veces para que no tenga que estar saliendo y volviendo a entrar para poder leer. ¿Ya? Primero dice el Estado de Derecho y los elementos del Estado de Derecho, y en la primera parte tiene que hacer un resumen. Si no sabe cómo hacer un resumen,
aquí en las técnicas de estudio, yo le dejé técnicas para hacer un resumen, que es como lo más fácil. Una vez usted hizo el resumen, ya, ¿cierto? Lo hizo bonito, lo hizo con sus palabras, no copie textual, por favor. Pasa a la segunda parte, que es... Ahí está, nuevamente viene el texto. Y tiene que elegir 3 palabras que usted no haya entendido. O que le costó entender, ¿ya? Por ejemplo, voy a elegir política porque no sé qué significa. Entonces busco política y busco en un diccionario la definición y la copio y la pego. No tiene por qué escribirlo con sus palabras. Ahí no, es textual. Voy a elegir, por ejemplo, la palabra leyes y voy a elegir la palabra derecho. Y ahí tengo mis 3 palabras. Nada más que eso. En la última parte, para no complicarles la existencia, en realidad lo hice así. Viene nuevamente el texto y tiene que hacer un mapa conceptual. Tiene 3 opciones en todo caso. Puede o hacer un mapa mental, y ahí viene un ejemplo de lo que es un mapa mental. Puede hacer un esquema, puede hacer un mapa conceptual. Cualquiera de los 3. No se los pedí ni en PowerPoint ni en Word porque no sé si saben ocuparlo. ¿Para qué voy a estar con cosas? Entonces, usted lo hace en su cuaderno con la materia de la clase, con el texto. Les haga una foto, que se vea decente, por favor. Si quiero la ponen al sol y les haga una foto donde yo pueda leer lo que dice, pero no quiero inventar. Y saca la foto y lo sube. Listo, nada más. Cortito. Y terminamos la actividad. Tienen una semana, ¿ya? Si hoy día se liberó la clase, el próximo jueves yo me voy a sentar a revisar los trabajos del cuarto B y hacer la retroalimentación. Luego de eso, la próxima semana volvemos a tener una clase online, así, para poder explicarles el contenido y la actividad. Y vamos a funcionar hasta el final de los tiempos, hasta el 2050, no sé. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta modalidad? Para poder trabajar y hacerlo, ¿ya? Como les digo, yo no tengo ningún drama cuando se comunican conmigo. Suelo contestar en audio sí porque no me gusta escribir. Entonces para mí es más fácil hablar, así explico todo. Ha sido un gusto, chiquillos, para los que se conectaron hoy día. Gracias, de verdad. Estaba súper oxidada. Casi no recuerdo cómo hacer clases. Espero que les haya quedado claro. La actividad la traté de hacer lo más cortita y precisa frente a lo que yo necesito que ustedes entiendan y aprendan. No sé si se los había dicho, pero si se los dije, lo repito, si van a dar la prueba de historia, este es un eje de la prueba de historia que tienen que dar este año de la transitoria, porque así como va a haber CIMSE, supongo yo que va a haber PSU transitoria igual. Entonces, por si acaso, yo estoy tratando de abordar los contenidos propiamente tal del tema de la PSU, o sea, de la prueba transitoria, para que aprendan un poco. Así que gracias, chiquillos, por venir. De verdad lo aprecio, caleta. Y espero que les haya quedado claro. Y como les decía, cualquier duda o consulta, ustedes me escriben nomás. Yo no tengo ningún drama. Sí agradecería que los que puedan lo hagan por la plataforma. Entiendo también la carga que tienen de trabajo. O sea, chiquillos, yo creo que este proceso ha sido horrible para todos nosotros. Yo lo único que quiero es que esto acabe y volver a hacer clases presenciales. Ya no quiero más así, porque en realidad no es la idea. Yo no sé si aprenden, si no aprenden, aparte de lo que me escriben ahí. Ha sido complicado para todos en realidad. Así que obviamente la salud está primero, o sea, por donde se mire. Por eso les digo, si hay que estar encerrados el tiempo que sea, sí, hay que hacerlo. Pero es como lo que les puedo decir en realidad. Si para ustedes es complicado, créanme que para mí ha sido muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Y tomar la opción online creo que fue como para poder igual estar ahí, pues. Principalmente los que contestaron la encuesta, era como, pucha, es que no tengo la clase, es que no sé, es que no entiendo, es que no es lo mismo. Y si en realidad estuviéramos en otro país y si fuéramos desarrollados, todos tendrían internet, todos podrían hacer el trabajo online, no estaríamos en esta situación. Por eso yo también entiendo y trato de estar ahí para ustedes, porque es mi pega y me gusta hacerla y ojalá pudiera hacerla bien o mejor. No sé. Así que eso, chiquillos,
Nos estamos viendo en 2 semanas más. O sea, ustedes me están viendo porque yo no los veo, solo los veo ahí conectados. Nada más. Dudas, consultas por el chat de Moodle, por cualquier otro medio. Ni un drama. Ni un drama. Así que, cariños, que estén muy bien. De verdad, chiquillos, no vayan a pensar que... no vayan a pensar, por favor, que el coronavirus es una invención para la vacuna y que nos controle Bill Gates, como he escuchado por ahí. Por favor, cuídense, chiquillos. Es la única opción. Así que eso, ha sido un gustazo. La clase va a quedar ahí. Y si no, la voy a volver a subir para que aquellos que se conecten después puedan acceder de nuevo a la explicación si es que no les quedó algo claro. Así que eso, chiquillos. Nos estamos viendo. Algún día, como dijo el Jones, algún día. Ojalá sea pronto, pero recuerden, chiquillos, vamos a volver a clase después del 18 de septiembre. Acuérdense de mí. Adiós.